Cuando se trata de recomendar obras de ficción a gente seria, sin dudas el ámbito más difícil al cual atraer a alguien es el de las novelas visuales o cinéticas. Siempre que recomiendo alguna, muchos me levantan la ceja, y de hecho soy el primero en darles la razón en cuanto a sus prejuicios. Sin exagerar, el 98% de las visual novels en existencia son erogues o simuladores de citas que en efecto terminan siendo erogues, por lo que es común que si elegís una al azar que encuentres en internet, termine entrando en esta categoría. Justamente por esto, el recomendar este tipo de material no suele ser tomado en serio, pero confío en que Kata wa Shoujo rompe ese esquema, aun cuando ya habrá más de uno queriendo tirarme en la cara que esta obra cumple lo que acabo de mencionar, pero vayamos por partes. La sinopsis va de cómo un chico sufre un ataque cardíaco y debido a su enfermedad cardíaca debe ir a una escuela orientada a gente discapacitada. Uno de los aspectos fundamentales al cual le doy el visto bueno es cómo la historia le da al protagonista un papel relevante en la trama, y no solo relevarlo a ser un espacio vacío donde el lector pueda insertarse, como ocurre en otras visual novels. Desde el primer momento se nos presenta el conflicto de Hisao sobre él afrontando su nueva condición médica y el nuevo ambiente donde deberá vivir, todo a través de monólogos internos que sirven bastante bien a su cometido. Durante las rutas tiene su debida importancia en los conflictos, e incluso llega a discutir con las distintas chicas, y en una incluso llora por sentirse un mero discapacitado. No voy a decir que es un personaje súper complejo, pero tampoco es justo tratarlo como otro personaje de autoinserción del montón, cuando la historia sí nos muestra distintas facetas suyas, algunas donde uno incluso puede llegar a disgustarse con él debido a momentos de arrogancia o simplemente creer que está equivocado en su manera de pensar. No voy a negar que esto varía según la ruta que se tome, pero es innegable que Hisao sí contribuye a la trama y nos muestra su manera de ver las cosas. De hecho, en una ruta hay una decisión donde, para ir al final bueno, uno tiene que ir en contra de lo que Hisao pensaba y sentía en ese momento, probándolo equivocado. Antes de entrar de lleno en cada una de las 5 rutas, tengo que recalcar lo conciso y eficiente que me parece este sistema de rutas y capítulos. Una donde el primer capítulo se basa en Hisao llegando a la escuela y conociendo a todos los personajes principales, teniendo varias interacciones con ellos y tomando constantemente una serie de decisiones que terminarán definiendo la ruta en que entrarás, quedando esto muy en claro por el final de dicho capítulo. A partir de esto, cada ruta tiene sus propios capítulos y decisiones, con escenas totalmente diferentes, alejándose del clásico sistema donde todos forman parte de la misma línea argumentativa y por ende el rejugarlo puede espantar a muchos, quienes no quedaron tan convencidos a nivel general, pues es casi hacer todo el juego para solo algunas escenas y un final distinto. Acá esto se rompe y se hace mucho más dinámico para los que son nuevos en las novelas visuales o simplemente no les convenció mucho su primera ruta y no quieren rejugarla 2 veces. Dicho esto, paso a reseñar cada una de las rutas por sí mismas. La ruta de Hanako me parece algo bastante decente entre todas, donde se nos muestra cómo ella y Hisao se van acercando entre sí y cómo ambos afrontan sus problemas emocionales y sociales. Más que nada Hanako, quien justamente tiene una severa depresión y es absurdamente asocial. Durante los capítulos vemos cómo ambos interactúan de diversas maneras y sin caer nunca en un notorio y meloso romance, sino más bien como una relación de amigos que crece paulatinamente a medida se van conociendo y entendiendo mejor, medio que a la vez usa la historia para justificar la personalidad y accionar de los personajes. También me gusta mucho que ilustren la manera correcta de lidiar con alguien que sufre depresión, donde uno no tiene que estar ahí para la otra persona el 100% del tiempo, sino dejando que esa misma persona pueda afrontar por sí misma su situación y salir adelante. Tan así te lo presentan que cuando hablé anteriormente de una ruta donde a Hisao se le prueba equivocado, estaba hablando de esta misma, donde Hisao quería ayudar a Hanako, pero Lily le decía que la deje sola y que ella lo resuelva. Si hablamos de Lily, es un secundario decente, porque no hace tiempo muerto en sus escenas, en cambio, contribuye con información y tiene participación sobre los protagonistas y su desarrollo, como ya ejemplifiqué. Centrándonos en Hanako, admito que no es un personaje ultra profundo, pero sí cuenta con personalidad propia y una simple pero buena caracterización. Uno sí se puede llegar a encariñar con ella y su situación, y tiene un desarrollo constante, justificado y permanente durante toda su ruta. Con Hisao pasa algo similar, pero más que nada donde él se deshace de sus prejuicios, algo que eventualmente pasa en todas las rutas a su manera, y sobre él entendiendo el cómo lidiar con las personas y comprenderlas. Pienso que este es el mensaje más importante de la ruta,
el que más marcaron y le salió bien. Como ya comenté, el romance le sale bien sencillamente porque no se hace un énfasis exagerado y cliché, sino una amistad que evoluciona y culmina en una escena de desahogo emocional con su debido romance. Me pareció una buena decisión narrativa el que su relación se concrete en el final y no a mediados de la historia. Si tengo que apuntar algunos problemas, sería que no es algo particularmente complejo, aun con todo lo que dije, o que hay un poco de tiempo muerto de momentos, sin llegar a ser algo grave. En retrospectiva no es la ruta más emocionante, al no haber un conflicto principal que ocurre como arco final, sino que el clímax es la última escena. De pronto nos encontramos con la ruta de Lily, la que es probablemente la más popular entre el fandom. Desgraciadamente acá comenzamos con los errores, y es que esta ruta es bastante insulsa en cuanto a complejidad. Las interacciones entre Lily y Hisao no se sienten como las de una amistad real, ni luego como las de una pareja. Es como si nunca se terminaran de entender el uno al otro y tampoco encajen entre sí. Hisao adopta una personalidad más pasiva en cuanto a los acontecimientos, y es en esta ruta donde sí podemos definirlo como un personaje de autoinserción, solo para que muchos fantaseen salir con Lily. Debido a esto, la declaración de Lily se siente algo forzada y el conflicto de ella teniéndose que ir a vivir a su país natal, dejando a Hisao atrás, y este rogándole en el último momento que no se vaya, es bastante cliché y no deja un algo al espectador más que la típica historia dulce de amor. Podría dejarla pasar como, en efecto, una representación bastante decente de la típica historia de romance, pero hay bastantes escenas que solo sirven para hacer tiempo y cuando se forma la pareja la cosa se vuelve peor, porque llegan las escenas eroge, las cuales son en todo momento vacías y estúpidamente largas. La ruta de Hanako también tenía esto, pero era una sola escena, era corta, era literalmente en el final y era un hecho de severa importancia en la historia al ser lo que desembocaría el clímax final. Obviamente sigo teniendo problemas con ello porque se pudo haber hecho de otra manera, y sin importar que se diga, siguen siendo escenas hechas para los pajeros. Pero en comparación con las 3 de Lily, la de Hanako es sumamente aceptable, pues es lo último que uno recuerda de la historia. No como en la de Lily, donde incluso se ponen a hacer juegos sexuales y es sumamente incómodo y totalmente injustificable. Hablando de Hanako, ella no hace mucho como secundario, pero voy a darle crédito porque acá tiene determinados momentos en que la vemos superar sus propios problemas por sí sola, aunque sea algo que se afirme y no que se muestre al espectador. Sigue siendo una buena movida para que los que jueguen su ruta no se queden con el mal sabor de boca de que Hanako no hubiera salido adelante si no se relacionaba con Hisao. Volviendo al tema, la ruta de Lily no es algo repilante de ver, pero sí se siente como algo bastante irrelevante y por momentos repudiable debido a las partes eroge. Lily no tiene demasiada personalidad fuera de su fachada de chica con modales y ocasional sarcasmo. Luego tenemos la ruta de Emi, que creo que objetivamente estaría disputando el ser la mejor de todas las rutas. Junto con Hanako, Emi es la minoría de personajes donde su historia sí tiene relación con su discapacidad, ambas centrándose en un pasado tortuoso que no pueden dejar atrás, o al menos no de una manera sana. Aunque en líneas generales parezcan muy semejantes, son tratadas de maneras muy diferentes. En este caso se centra en Emi superando el dolor de haber perdido a su padre y en el mismo accidente donde ella perdió sus piernas. Es curioso ver cómo agarran un enfoque distinto a esta problemática, donde en vez de una chica que pasa por un momento difícil estando sola, en realidad es sobre una que sabe lo que le pasa y se niega a recibir ayuda por parte de los demás, creyendo que si la recibe muestra debilidad y en cierta forma traicionando lo que le prometió a su padre cuando falleció. Todo inicia con una etapa en la que Hisao se vuelve amigo de ella y acaban como pareja, donde ahí se exploraría en profundidad dicho tema. El romance no se siente forzado ni meloso, es simplemente un par de amigos que encajan bien y que eventualmente se hacen pareja tras tantos roces e indirectas. Insisto, sin caer en algo ridículamente cursi, pero sí simple y realista, pues nunca te plasman en la cara amor verdadero, juntos por siempre, o cosas así. Simplemente una relación amorosa, natural y normal. Tras esto, se hace un énfasis en los problemas de Emi a través de cómo Hisao va descubriéndolo al conocerla, y todo se siente muy natural. Hisao teniendo sus propias opiniones del tema e insistiéndole a Emi su ayuda, ocasionando discusiones entre ambos y hasta que terminan rompiendo en cierta parte de la historia. Me gusta cómo le hacen sentir chocante la negación de Emi, sin llegar a lo exagerado, sino más bien como un pedido discreto pero serio, que lo asemeja más a una posición realista, y no algo ridículo donde una persona se cierra y toda la serie la hace ver como si simplemente cerrada por estúpida y no por realmente pensar así.
Me agrada cómo se resuelve el conflicto y cómo durante todo este tiempo no hay ni tiempo muerto ni comedia, ni siquiera para comic relief, ya que nunca llega a ser lo suficientemente agobiante y denso como para necesitarlo, algo propio de lo llevadero que lo hacen al drama para el espectador. Emi no es un mal personaje, pero probablemente el más interesante debido a la química agradable que tiene con todo el reparto de personajes, lo realista de su conflicto y cómo le afecta tanto mental como físicamente a lo largo de todo su tiempo en pantalla. Por momentos no pasa de la clásica chica alegre que es súper optimista, pero incluso a esta personalidad se le puede encontrar justificación en su pasado. Si algo me molesta de esta ruta son las escenas eroge, las cuales son varias y aunque no sean súper largas como las de Lily, son bastante incómodas y se vuelve algo peor cuando intentan hacer comedia de ello. Por su parte, Rin no hace mucho en esta ruta, dejándole el papel de secundario importante al Doctor, quien tiene su aporte a la trama y posee cierto peso cómico junto con los otros personajes. En general, creo que la ruta de Emi no es para nada mala, sino todo lo contrario. El final es predecible pero satisfactorio, y no creo que tenga tanto relleno como si lo tienen otras rutas. Me gusta el mensaje de no solo comprender la situación de los demás, sino también de permitir que otros te ayuden y no cerrarse. Esto puede parecer contradictorio con lo que le alababa a la de Hanako, pero es diferente porque sobre esta última se trataba de dependencia emocional, ergo no resolver tus problemas, y donde la solución tenía que ver justamente con abrirse a los demás y ser más sociable. Entonces llegamos a la ruta de Rin, que creo que es donde Hisao adquiere más personalidad por su parte y donde vemos algunas facetas, por minúsculas sean, que no hallamos en las otras rutas. Sin embargo, pienso que esto se debe al problema de lo distante que Rin suele sentirse para la audiencia durante la mayor parte del tiempo. Y en su defensa, estoy seguro que esto era intencional al crear el personaje de Rin como tal, y es la idea ya que Hisao tampoco la entiende ni sabe lidiar con ella apropiadamente. El conflicto aparece bastante temprano en comparación con otras rutas, y va de Rin afrontando su falta de capacidad de expresarse debido a su soledad, junto con la presión que la gente a su alrededor le ejerce debido a su talento artístico y el miedo a no cumplir esas expectativas. No hay personajes secundarios que seriamente contribuyan a la historia, ni Emi ni el mismo Nomiya, quien vendría a ser el que presiona a Rin para volverse artista profesional. Esto ayuda a que todo gire en torno a Rin y Hisao, haciendo que el énfasis sea mayor, en especial por la seriedad que rápidamente adquiere la obra. Rin es interesante al inicio, pero es algo difícil seguirle el ritmo, no porque sea muy humana, sino por lo aleatoria que puede ser y lo ambigua que se vuelven sus diálogos e interacciones con los demás. Y aún así considero que el trato que recibe es decente, al mostrarnos su soledad y los serios problemas que tiene, y la inseguridad sobre sí misma en prácticamente cualquier aspecto. Me gustan las interacciones que tiene con Hisao en este periodo justamente porque él actúa de una manera natural y normal ante Rin. Un problema grande que tengo con esta ruta es la veneración del arte abstracto, quedando esto claro no solo en las supuestas obras maestras, entre comillas, de Rin, sino en la larga y aburrida charla de Nomiya en que decía que el arte es subjetivo y lo que es o no arte depende de cada quien. En su momento llegué a pensar que la ruta de Rin era la mejor debido a que la catalogaba a ella como un personaje tridimensional, por lo difícil de entender que podía llegar a ser. Pero en retrospectiva lo que ocurría era que la historia la hacía de raíz un personaje aleatorio en cuanto a diálogos y humor, algo que no cambiaba tanto en los momentos serios y por eso siempre se sentía distante, llegando a parecer un elemento algo artificial para generar esa ilusión de complejidad en el personaje, aun pese a que la historia misma reconocía y recalcaba la ambigüedad de esto. Tampoco me malinterpreten, creo que Rin recibió un trato bastante decente en cuanto a su conflicto, para lo que viene siendo en esencia un personaje random en su accionar, mostrándola en sus momentos felices e incluso bastante bajos. Sobre esto último tengo mi problema, puesto que terminan haciendo una escena eroge en un momento así, y me parece bastante necesario incluso para ilustrar el estado mental en que se encontraba Rin. De por sí no sirve desde el momento en que Hisao le termina siguiendo el juego y no suma nada más que a otra escena para pajeros. El romance intenta darse por la clásica unión de interés amistoso que acaba en un interés romántico, casi sin que los personajes se den cuenta. No me parece algo mal planteado al inicio, pero desconcierta al hacer mucho hincapié en cómo Hisao no comprende a Rin, un elemento esencialmente necesario en la trama, para que como espectador no seas el único en no entenderlo. De igual manera, este culmina en el final y me gusta que no quedara en un y vivieran feliz por siempre, sino en los personajes dejando claro que no sabían si iba a ser para siempre ese sentimiento. Si tengo que dar una conclusión,
es que esta ruta tiene cierto potencial desperdiciado al tener un personaje como Rin y hacerlo sentir demasiado distante de la audiencia, cuando bien pudieron soltarla un poco a la mitad y no perpetuar esa actitud. Es una buena idea y no me parece que esté ejecutada de una manera horrible, ya que tiene algunos elementos y situaciones bastante interesantes, sumado a que Hisao sí llega a tener mucha más entidad y sus monólogos, aunque por momentos cansinos, tienen su respectivo peso en la trama. Lamentablemente tengo que admitir que es decente y no está lejos de ser mediocre. Las partes donde engrandecían el arte abstracto no ayudan para nada. Finalmente llegamos a la que considero sin duda alguna la peor de todas las rutas, la de Shizune. El gravísimo problema con esta es que no pasa absolutamente nada durante toda la historia. Los personajes se la pasan hablando de cosas insignificantes que no nos terminan afectando de ninguna manera. Si jugaste Kata wa Shoujo pero no esta ruta, confía en mí cuando te digo que todas las interacciones que Hisao tiene con Shizune y Miya en el capítulo 1 se ven triplicadas en su ruta, en el sentido de que es más de lo mismo, pura charla y comedia. El conflicto se siente forzado y es ejecutado de una manera súper vaga. Nunca se llega a sentir como que hubo un problema real durante ese tiempo. El tema es que sacan de la nada un triángulo amoroso y es bastante feo porque no solo no es algo anticipado, sino que tampoco es tomado muy en serio por Shizune y Hisao. Literalmente solo dejan sola a Miya y esperan a que todo se resuelva de la nada, tratándola en sus diálogos como una pobrecita y alguien de quien sentir lástima y ya. Puede parecer contrario a lo que dije que la ruta de Hanako hacía bien sobre su depresión, pero en este caso no se siente así, ya que los personajes ni siquiera parecen preocuparse por Miya. Ni siquiera tenemos la lógica escena de Shizune, diciéndole que aunque no sea románticamente, ella quiere que estén juntas porque la quiere en su vida como buenas amigas que son. No hay nada de eso, simplemente hablan a sus espaldas de lo horrible e irreparable de su situación y esperan a que el problema se resuelva con el tiempo y ya. Shizune no tiene personalidad fuera de la típica chica que es seria con sus responsabilidades y las reglas, pero es alegre y picante con su círculo social. No se le ve teniendo problemas propios, y los pocos indicios de esto nunca son explorados. Miya por su parte es la típica chica optimista y divertida que quiere hacer reír a otros, de las que tienen el tropo de que se sienten solas en el fondo. El tenerla tanto como chiste hace que sea algo complicado tomarla en serio y su conflicto no es profundizado justamente porque no llegamos a ver su perspectiva. Entiendo la idea de mostrarla a ella en su punto más bajo y desesperado calcinado por la depresión, viéndose esto en el final del capítulo 3, pero ¿realmente era necesario que ella se le insinúe sexualmente a Hisao? Claro, yo pienso que eso es caer bajo, pero pierde toda seriedad a nivel narrativo cuando eso puede terminar desembocando en una escena porno. Otra cosa que me molesta es cómo en toda la ruta solo hay una decisión que tomar, en la cual se definirá el final bueno o malo, haciendo ver toda la ruta como algo hecho a las apuradas o sin imaginación, ya que encima es obvio distinguir cuál saca el malo y cuál el bueno. Y sí, esta decisión se basa en el momento en que Miya se lo insinúa, dejando en claro que se trataba de satisfacer tanto a los pajeros como a los que fantaseaban con una ruta de Miya. A esto sumémosles las escenas eroge random de Shizune y se vuelve peor. Lo único que puedo darle el visto bueno a esta ruta es que tiene los secundarios más cómicos y tiene el gusto de traer personajes que verías en otras rutas, aunque claro, solo aportando tiempo muerto, pero al menos como comedia. En resumidas cuentas, sí, la ruta de Shizune es la peor, al carecer de un objetivo durante toda la historia y de un mensaje significativo. Los personajes son vacíos y nada de lo que toca es explorado. Es mera comedia sin ninguna meta en particular. Volviendo a hablar en líneas generales y no de rutas en específico, tengo que agregar varias cosas. Primero que nada, algo que toqué superficialmente cuando analizaba cada ruta, y es el tema de las decisiones a lo largo del juego. En la mayoría de novelas visuales nos encontramos con decisiones que al seleccionarlas no alteran lo que nuestro personaje dice o hace, sino más bien al entorno de este, ya sea cambiando eventos o haciendo que otros personajes hablen. Esto es algo bastante malo que arruina la inmersión en todas las obras donde está. Sin embargo, en Kata wa Shoujo esto no es así, y en efecto todas las decisiones se basan en Hisao y cómo lo que elegimos impacta en la historia, y no al revés. De igual forma, las decisiones no son cosas súper minúsculas al más puro estilo de efecto mariposa, sino de diálogos y acciones naturales. El único problema grande que tengo con estas es en una donde se decide de algo tan básico como correr rápido o no, pero dependiendo de qué elijamos, esta puede inutilizar todas las decisiones anteriores y meternos directo a la ruta de Emi, algo que puede pasarle a muchos cuando juegan el primer capítulo por primera vez.
Hablando de esto, debo agregar que Kata wa Shoujo tiene un apartado técnico bastante impresionante para ser independiente y está a nivel de novelas visuales japonesas que tienen estudios profesionales detrás. Para empezar, la música es original y es realmente preciosa. Está muy bien seleccionada y ubicada en distintas escenas y situaciones, cada una dedicada a cada situación especial. En ningún momento saturan la misma canción o melodía. Es realmente admirable considerando que hablamos de una cantidad de canciones instrumentales bastante grande y compleja. Las ilustraciones están bastante bien. Me gusta que no fueron por el lado japonés de hacer a personajes con exceso de detalles o complejidad, decantándose por un dibujo más simple que iba de la mano con las ilustraciones. Los fondos me parecen bien cuidados y con su debida dimensión de acuerdo a lo descrito por Hisao. Los efectos en los personajes, ya sea movimiento y expresiones, es vasto y ayuda enormemente a mejorar la inmersión. También me gustan el manejo del silencio, la muchedumbre de fondo y la decisión de no utilizar actrices de voz en ningún momento, algo que hubiera sido complicado de conseguir aún más que la música original. Incluso los cortos animados están decentes, aunque están lejos de ser pequeñas joyas, les doy el crédito que se merecen. Agrego que introdujeron buenas opciones en el menú, entre las que agradezco el botón de acelerar la reproducción de las escenas para saltarse las ya vistas. Algo que puede parecer una tontería, pero acá recalco que lo genial viene cuando tiene la función de que se detiene cuando llegue a una parte que no viste. Un detalle que a los que están metidos en este mundo no les llama la atención, pero yo valoro al tratarse de algo independiente, demostrando cariño a los detalles. En este apartado en especial, creo que este trabajo debe servir de ejemplo no solo a las producciones independientes, sino incluso a las de las grandes empresas. Me gustaría aclarar que aunque todas las críticas a las rutas las hice con los finales buenos en mente, realmente no cambia tanto considerando los malos o neutros, y todos sostienen el mismo nivel de calidad, siendo como mucho alguno más interesante que otro. De hecho, si están en la ruta de Shizune y no les llamó la atención, vayan por su final malo, porque es 1000 veces más interesante y entretenido que el bueno. Ya concluyendo, creo que Kata wa Shoujo ha hecho un buen trabajo, un buen sistema narrativo, buen apartado técnico e historias interesantes con sus bajones y subidas, personajes bien caracterizados y pintorescos, y en su mayoría bien profundizados y desarrollados, secundarios agradables que contribuyen a la historia, algunos útiles como Comic Relief, como Kenshi, quien es una clara parodia a los MGTOW, y aparece constantemente en todas las rutas. Un gran problema que tiene todo Kata wa Shoujo es que no deja de ser un eroge a fin de cuentas, algo incómodo considerando que hablamos de chicas discapacitadas, pero sobra decir que acá sí importa la historia y los personajes, más que el porno. Por más que me muestren que algunos creadores tienen algún fetiche o fantasía, voy a seguir considerando que Kata wa Shoujo es una obra infravalorada por la comunidad de críticos más seria, y que es una prueba del enorme potencial que tienen las novelas visuales como medios artísticos, demostrando que sí pueden haber novelas visuales que no sean pornográficas y en cambio sean obras de notable calidad, y una muy buena opción para quienes quieran iniciarse en la ficción con un estudio o proyecto independiente y amateur. Pero volviendo al tema, Kata wa Shoujo es una buena novela visual a rasgos generales y aún pese a tener dos rutas de 5 particularmente regulares, sigue manteniendo un estándar bastante decente. En condiciones normales muchos esperarían que le dé un 6 de 10, pero confío en que se merece un fino 7 de 10, porque realmente creo que es algo que tiene un grado de calidad bastante decente y realmente marcó el medio de las novelas visuales al impulsar tantos otros proyectos independientes.